Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este módulo número 3, en donde vamos a arrancar con moldería. Bien, avanzamos un poquito más en este curso integral de moldería, corte y confección y acompáñenme a ver el contenido o lo que vamos a ver en este módulo. Primero que nada vamos a saber qué es la moldería, las herramientas que vamos a utilizar para hacer los moldes, la toma de medida del cuerpo en un cuerpo real y después vamos a estudiar también la tabla de talles. Otra cosa que no nos puede faltar es la lectura y la interpretación de los moldes a la hora de pasarlo a la tela. Bien, en este módulo vemos la introducción, nos vamos a introducirnos en el mundo de la moldería, que es una de las bases fundamentales de la confección. La moldería es un lenguaje que nos va a permitir transformar una idea o un diseño a una prenda real adaptada al cuerpo y a las medidas. Bien. Primero que nada vamos a dar esta pregunta, a hacernos esta pregunta: ¿qué es la moldería? Bien, bueno, la moldería es un sistema mediante el cual se construyen los moldes que luego se trasladan a una tela para confeccionar una prenda. Bien, estos moldes se van a hacer mediante medidas, cálculos y teorías, bien, que crean bases que funcionan como un punto de partida para distintos diseños. Bien, estas bases pueden modificarse, pueden transformarse y adaptarse según el modelo deseado. Aprender moldería nos va a permitir entender cómo se construye una prenda, ajustar los moldes al cuerpo, crear y transformar distintos diseños y ganar un poco también de autonomía en el proceso de confección. Bien, el objetivo de este módulo, el objetivo de este módulo es comprender los conceptos básicos de la moldería, conocer las herramientas, aprender a tomar las medidas correctamente y también iniciarte en la lectura e interpretación del molde. Las herramientas para la moldería. Para realizar moldes de manera correcta, prolija, es fundamental contar con ciertas herramientas básicas para la moldería. No es necesario tenerlo todo ahora, pero de a poquito vamos a ir incorporando, a medida que pase el tiempo, vamos a ir incorporando algunas herramientas mientras vas avanzando. Bien, entonces, primero que nada necesitamos un papel de molde. El papel de molde puede ser un papel que se usa mucho, así lo van a conseguir, papel de molde en las tiendas donde venden cosas para mercería. También usamos mucho los papeles que usan en las roticerías, el papel blanco. También el papel blanco es el que se utiliza para hacer los diarios. Bien, si no tenemos esos tipos de papeles, vamos a los diarios, a las hojas A4 que ya no utilizan, que están ocupadas de un lado y del otro no. Bueno, ahí vamos a ir solucionando estos problemitas. Si no tenemos papel o no tenemos para comprar el molde para hacer, papel para hacer el molde, podemos utilizar cualquier papel, unir y todo lo demás. El lápiz y el borrador no puede faltar, las reglas, las escuadras. Hay algunas reglas que tienen curvas que se llaman pistoletes o algunas curvas de detalles, por ejemplo, curvas para hacer pantalón, curvas para hacer falda, curvas para hacer sisa. Existen todas esas reglas, pero no necesariamente la tenemos que comprar ahora. Supongamos, si yo necesito hacer una curva que siempre les explico es, no sé, se fijan una tapa de una olla, un plato, un círculo, algo que tenga para hacer esa curva, que también a medida que vayamos avanzando en el curso no tengo problema de explicar y poder incorporar esta nueva herramienta, una tapa de olla para poder hacer una curva. Bien, tenemos tijeras de papel, cinta métrica. Después tenemos algunas pesitas o algunos elementos que tengan peso para sujetar el molde a la tela, marcadores y fibrones para el molde y para escribir todo lo que yo necesito poner en este molde. Las recomendaciones de uso: utilizar siempre una superficie plana para trazar el molde,
marcar cada molde con nombre, con talle, con fecha y la cantidad de piezas que voy a cortar. Después vamos a conservar estos moldes, tratamos de doblarlos o colgarlos para evitar que esto se deforme. También es una buena estrategia por si yo quiero trabajar con curva de talles, que después más adelante van a ir incorporando estas palabras que yo les voy diciendo. Por ejemplo, curva de talle significa que voy a hacer un talle 38 hasta un 54 de la falda base. Entonces ya voy a tener los moldecitos todo con sus respectivos nombres, talle, fecha, cantidad de piezas que voy a cortar. Eso sería para la lectura de lo que es los moldes. Después trabajamos. Está bueno trabajar de forma prolija, usen bien lo que es el borrador, no tachen, traten de escribir correctamente lo que necesito saber en ese molde para después pasarlo a la tela. Bien, que vamos a aprender a continuación. La toma de medidas, bien, algo muy importante que es también para poder hacer unos moldes es saber tomar las medidas al cuerpo o si no trabajar con una tabla de talle. Bien, esta toma de medida al cuerpo lo vamos a ver por encimita nomás con estas figuras que yo les puse aquí en el módulo, pero la idea es hacer un video o una clase que es la que ustedes van a estar ingresando. De la toma de medida del cuerpo en cuerpos reales. Bien, yo me voy a tratar de hacer un videito corto, de hacerles un repaso aquí cortito con estas figuras, que es las más importantes que vamos a necesitar. Bien, vamos a arrancar siempre de arriba hacia abajo para aprender a tomar las medidas al cuerpo. Voy a venir primero y principal con el contorno de cuello. Bien, el contorno de cuello está ubicado bien en la base del cuello que se pega junto con el cuerpo. Voy a agarrar el centímetro y voy a rodear esa parte del cuello. Bien, voy a tener ahí mi primera medida, contorno de cuello. Seguimos con los contornos, seguimos con el contorno de busto. El contorno de busto está en la parte más saliente del busto y voy a rodear a esa altura con el centímetro todo al cuerpo. Es esta línea celestita que marcamos aquí, todo el contorno del cuerpo, perdón, al contorno del busto, abajo de las axilas, bien derechito. Luego seguimos con el contorno de cintura. El contorno de cintura se encuentra en la última costilla. Bien, a esa altura voy a rodear con el centímetro. Después seguimos con el contorno de cadera. El contorno de cadera está o se encuentra en la parte más saliente de la cola, en la parte de la espalda. Bien, y voy a rodear con el centímetro todo derechito en la parte más saliente de la cola. Bien, una vez teniendo el contorno de cintura, lo que yo voy a hacer es dividir, hacer una marquita acá, con una cinta, con un elástico, con un hilo que tengan gruesito, una lana, lo que sea, voy a marcar acá en el cuerpo de la persona que estoy tomando las medidas. La cintura me separa la parte superior del cuerpo, en donde voy a trabajar las blusas, las remeras, los buzos, campera, y de la cintura para abajo la parte inferior que tenemos falda, polleras, faldas, pantalones, bueno, toda la parte superior que podemos trabajar. Bien, entonces la cintura me va a marcar las dos partes del cuerpo. Voy a continuar con el talle delantero. El talle delantero se va a tomar desde el nacimiento del hombro y el cuello, voy a pasar por el busto y voy a terminar en la cintura, en ese hilo o cinta que yo dejé de referencia. Me voy al talle de espalda, me voy a ir en este maniquí o en este figurín, me voy a tomar desde la base del cuello, justo donde está la flechita, ahí, y voy a venir del centro de la espalda, mido con el centímetro hasta la cintura, hasta la marquita que yo hice con el cinto, con el elástico, con lo que sea. Esto va a ser talle de espalda. Bien, continuamos con la altura de busto. La altura de busto se va a tomar casi de la misma forma que el talle delantero, pero va a terminar en el busto, bien, en la parte más saliente del busto. Separación de busto. La separación de busto es la distancia que hay de pezón a pezón. Bien, esto sería separación de busto. Otra medida que necesito es el ancho de pecho o ancho de tórax, que se va a poner dos lapicitos abajo de la axila y se va a medir de lápiz a lápiz. Ancho de pecho, ancho de tórax. Bien, arriba del busto se tomaría esto. Lo mismo voy a hacer en el en el ancho de espalda. El ancho de espalda voy a colocar dos lapicitos abajo de la axila y voy a medir de lápiz a lápiz. Bien,
Otra medida que vamos a tener en cuenta para la parte inferior del cuerpo, de cintura para abajo, tenemos altura de cadera. Altura de cadera se encuentra en la distancia que hay entre cintura y cadera. Altura de cadera, esta distancia, ¿bien? Después tenemos otra medida, son los largos deseados. El largo deseado siempre lo vamos a tomar de la cintura hacia abajo si es que quiero hacer falda y pantalón. Bien, si quiero hacer falda y pantalón voy a tomar de la cintura hacia el largo que yo quiera, largo, corto, de bermuda, arriba de la rodilla. Después tenemos el capri, el pescador, el largo, bueno, diferentes largos modulares que lo vamos a ir interpretando con la moldería. También tenemos el largo de manga. El largo de manga lo vamos a medir desde donde empieza la redondez del brazo. Bien, hago esta posición del brazo como haciendo, como levantando un poquito el codo, como está esta figura. Voy a pasar por el codo y voy a terminar en la muñeca. Bien, contorno de muñeca es esto. Para una manga ajustadita voy a tener en cuenta la muñeca. Y para un contorno de puño, lo que podría hacer es sellar el puño y tomar, ¿vieron? Cuando uno mete una piña o cuando hace la posición de piña, vamos a decir así, voy a contornear toda la vuelta por los nudillos. Eso va a ser el contorno de puño. ¿Para qué? Para que el puño sea un poquito más holgado, más suelto. Bien, después tengo otra medida también que la puedo tener en cuenta, altura de axila. Bien, voy a medirlo de abajo, justo donde empiezan las axilas, por ahí donde están los vellos, 2 o 3 centímetros más abajo para darle un poquito de holgura, y voy a medir desde ese punto hacia la cintura por el costadito del cuerpo, altura de axila. Bien, vamos con una más que es el ancho de hombro. El ancho de hombro está desde el nacimiento del hombro y el cuello hasta antes de la redondez del brazo. Ahí empieza el largo de manga. Esto sería ancho de hombro. Bien, y bueno, a medida que vaya avanzando este curso, vamos a ir viendo este cuerpito o este maniquí siempre, porque va a ser la forma más práctica de poder enseñarles a tomar la medida del cuerpo de alguien, de una persona. Bien, otra medida más que también les voy a explicar es la altura de tiro. Bien, acá tengo la marca de la cintura, la cintita, el elástico que yo puse, y voy a medir siempre y cuando me voy a sentar en una silla bien derechita, y voy a medir esta distancia desde la cintura hasta la base de la silla. Bien, esto sería altura de tiro. Si yo tengo mucha cadera y la cadera sobresale de la silla, me voy a poner bien al bordecito, y yo tengo que mirar hacia abajo y tiene que continuar la línea de cintura hasta la base de la silla. Bien, no me tengo que ver caderas. Bien, no me tengo que ver caderas que sobresalgan para tomarme esta medida correcta de tiro. Bien, avanzamos con la tableta de medida. Acá yo tengo contorno de busto, diferentes talles del 38 al 48, los contornos. Esta tablita, ustedes supongamos, quiero tomarme las medidas al cuerpo yo misma, van a copiar acá, contorno de busto, se van a tomar sus medidas y van a anotar en otra hojita o ahí al costadito, ponen talle, mi nombre es Natalia, voy a poner talle Natalia, o mi talle, y yo sé que es mío. Contorno de busto 105, contorno de cintura 85, contorno de cadera 108, y así voy a ir midiéndome yo, teniendo en cuenta, como les expliqué en el paso anterior, cada cuerpo. En caso de que ustedes no tengan, por ejemplo, a ver, profe, no me enseñó cómo se toma el talle de espalda, me escriben, profe, ¿cómo era el talle de espalda? Y les voy a mandar exactamente lo que ustedes se quieren medir. Bien, tenemos la tablita de medida aquí, medidas aproximadas que yo saqué de la tabla de medida de Argentina. Bien, lectura de molde. La lectura de los moldes es el paso que nos va a permitir comprender la información que contiene un patrón o un molde antes de llevarlo a la tela. Un molde bien leído evita errores, desperdicios de materiales, en este caso tela, confusiones durante la confección, y bueno,
aprender a interpretar un molde es tan importante como aprenderlo a dibujar. Bien, ahí yo les di una imagen, este es un corpiño básico con pinza en donde tengo anotado el hilo de la tela, esto es importante, la dirección del hilo de la tela, este es el corte, el doblez de la tela, estas líneas que ustedes ven aquí fuera, o sea, tenemos dos líneas, una interna y una superior. La superior sería el margen de costura que yo ya le dejé. La pinza, que para la pinza hacemos piquecitos. Esto sería el centro delantero, molde delantero, un piquecito, cortar por uno, margen de costura. Bueno, ahí tenemos todo lo que necesito ponerle en el molde. ¿Qué información contiene un molde? Bien, cada molde debe incluir ciertos datos básicos que nos va a ayudar a identificar y utilizarlos correctamente. Por ejemplo, el nombre de la prenda, es una remera, es un pantalón, es una falda. Bien, el talle delantero, el talle de espalda, esto es una manga. Bien, ¿qué talle? Talle significa, talle delantero y talle de espalda no. Es el molde delantero y es el molde de espalda. Bien, el talle 38, talle 41, talle 42. Línea de referencia, esta es mi cintura, la tengo que tener en cuenta, la cadera, el busto, bien. El sentido del hilo que habíamos explicado aquí, el margen de costura que está acá toda la vuelta. También puede estar incluido el margen de costura como no, bien. La cantidad de pieza que voy a cortar, por una, por dos, por tres, por cuatro, bien. El doblez de la tela, acá tengo el doblez de la tela, si es que corresponde, si es que no corresponde. Por lo general el molde delantero siempre tiene doblez de tela. ¿Qué quiere decir esto? Que justo acá va a estar el doblez de mi tela, no va a haber margen de costura. Todos los moldes delanteros por lo general tienen este doblez, bien, y los moldes de espalda no. ¿Por qué? Porque el molde de espalda tiene que tener un acceso, un cierre, unos botones, una cinta, algo por donde yo me voy a poner la prenda, bien. Esto si estoy trabajando también con telas. Si es tela de punto, que en el módulo anterior lo vimos, se estiran, entonces la tela se adapta a mi cuerpo, y si es tela plana, yo tengo que hacer que la tela se adapte a mi cuerpo. Entonces ahí empezamos a colocar los cierres, las vistas, los botones, bueno, todo lo que van a ir viendo más adelante. Líneas y marcas del molde. Durante la lectura del molde vamos a encontrar distintos tipos de líneas. Líneas continuas que indican el contorno del molde, líneas punteadas, marcas o piquetes, pinzas, bien, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer estas líneas para después pasarlo a la confección. Nosotras mismas vamos a ir incorporando esta lectura, bien, estas líneas, esta información. Entonces yo voy a ir adquiriendo nuevas formas de marcar los moldes para después pasarlo a la confección. Ahora, si yo quiero hacer los moldes y mandar estos moldes a un taller, estamos hablando de otra cosa más eh, trabajado. Entonces, todas las marcas que yo les haga a mis moldes, tiene que saber el taller. Bien, entonces esto ya es como más industrial. Ya nos meteríamos más a una carrera de diseño de indumentaria en donde tienen que aprender a identificar cada marca o cada información que tiene el molde. Bien, ¿cómo leer un molde antes de cortar? Antes de pasar el molde a la tela es importante que verifiquen el talle, comprobar si el molde incluye o no margen de costura, identificar el molde delantero y el molde de espalda, revisar el sentido de la tela, el sentido del hilo y leer todas las anotaciones que tiene un molde. Tomarse ese tiempito, así evitamos los errores y facilitamos mucho lo que es la confección. Bien, este sería el módulo número 3 en donde hablamos un poquito de lo que es la moldería. Bien, en este molde incorporamos las bases fundamentales de la moldería, las herramientas, la correcta toma de medida, la lectura e interpretación de bases. Con estos conocimientos son esenciales para comprender cómo se construyen las prendas desde la estructura y para trabajar de manera ordenada y precisa. Aprender a leer un molde y entender su información nos permite avanzar con mayor
seguridad en cada etapa del proceso. Bueno, a partir del próximo molde comenzamos a aplicar todo lo aprendido en la construcción de molde base, dando inicio al desarrollo práctico de las prendas. ¿Cómo vamos a continuar? Con el módulo número 4, que es la falda base. Les mando un beso muy grande. A continuación o más adelante vamos a ir grabando, vamos a ir trabajando con nuestro primer molde básico, que es de falda. Bien, les dejo estos datos